Con licencia abierta otorgada por el Congreso Nacional, Cancillería juramenta a Ana Paola Hall como embajadora en España y a Cosette López como representante permanente de Honduras ante la OEA. El Congreso Nacional juramenta a los consejeros interinos del Consejo Nacional Electoral. Ministerio Público niega acceso al expediente a la defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Explosión en una fábrica artesanal de pólvora deja 2 muertos en Copán. Con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, autoridades asestan duro golpe al narcotráfico en Choluteca. Comienza la cuenta regresiva para el pago de la matrícula vehicular. El gobierno proyecta recaudar 5.400 millones de lempiras. Tras la negativa del presidente Asfura de enviar ayuda a Venezuela, Tomás Zambrano anuncia el envío de millones de lempiras en asistencia humanitaria. A una semana de los terremotos en Venezuela, la cifra de muertos supera los 2.900. Donald Trump reitera que Estados Unidos no permitirá que China controle el canal de Panamá. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Durante la sesión legislativa de este miércoles, el Congreso Nacional juramentó oficialmente a Eduardo Fuentes y a Ixa Zelaya como consejeros interinos del Consejo Nacional Electoral tras la partida de Cosette López y Ana Paola Hall rumbo al servicio exterior con licencia abierta hasta cuando ellas deseen regresar. Además, se tomó promesa de ley a Juan Pablo Hernández Agurcia, quien asumió como comisionado propietario interino de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos, más conocida como Unidad de Política Limpia, ocupando el lugar que dejó el mismo Eduardo Fuentes apenas 3 meses después de haber sido nombrado en ese puesto. La severa crisis que atraviesa la banca privada tiende a agudizarse ya que... Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 1 de julio. Este es el séptimo mes, ¿verdad? Séptimo mes del año. Mira que nos estamos encarrilando ya a las festividades del aniversario de la patria, y cuando estamos ya en septiembre es que ya tenemos la Navidad a la vista. Navidad a la vista. Ya estamos más de la mitad del año. Y cuando yo reflexiono sobre estas cosas, solo me acuerdo de un versículo bíblico que desde los 6 años se lo escuché a los pastores y a los sacerdotes. Y si en aquellos tiempos los días no hubiesen sido acortados, nadie sería salvo. Mira que con la rapidez que avanza el tiempo, unos dicen por el eje, que los terremotos han movido el eje y que por eso ahora los días avanzan más rápidos. Bueno, solo digo lo que leo. Sí, la gente siente que las 24 horas del día no le ajustan para tanta actividad. Entre más afán, más rápido pasa el tiempo. Pero yo en mis creencias, en mi formación, solo asocio ese versículo. Y si en aquellos tiempos los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dejémoslo ahí. Más de algún hondureño va a meditar con lo que yo medito. Buenas noches a todos. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, jugada titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. El informe La verdad histórica del proceso, elaborado por las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, construye una narrativa única. Ya no presenta hechos aislados, sino que sostiene que todos formaron parte de un mismo plan para impedir la alternancia en el poder. Utiliza un lenguaje jurídico mucho más fuerte que el empleado anteriormente. Habla de macrocriminalidad estatal, aparatos organizados de poder, criminalidad estatal organizada, y sugiere que podrían configurarse delitos como traición a la patria, sedición, abuso de autoridad, usurpación de funciones y otros. Ese nivel de calificación jurídica no había sido expuesto de forma tan amplia en un documento institucional.
responsabiliza directamente a varias instituciones, no solo a personas. El informe coloca en una misma línea de actuación al Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Procuraduría General, sectores del Congreso Nacional y un exconsejero del Consejo Nacional Electoral. Y además plantea como tesis central que el objetivo no era favorecer a un candidato específico, sino impedir la declaratoria presidencial para mantener al gobierno en funciones mediante el artículo 242 de la Constitución. Esa interpretación ya circulaba en el debate político, pero ahora aparece desarrollada como la conclusión principal del documento. Y se lo repito. Lo que ayer presentaron, y que por cuestiones de tiempo y porque era un informe extenso no pudimos resumir, en resumen lo que ayer dijeron estas dos damas que ven en pantalla, Cosette López y Ana Paola Hall, que previo al 30 de noviembre el objetivo no era favorecer a un candidato, que el gran objetivo era impedir la declaratoria presidencial para mantener al gobierno en funciones mediante el artículo 242 de la Constitución. Más allá de recopilar hechos ya conocidos, el informe presentado por las exconsejeras López y Hall incorpora elementos de prueba que, según sus defensores, evidencian un plan coordinado desde el Estado para impedir la alternancia en el poder. Se les tiene que dar toda la persecución jurídica legal y terminar en los juzgados jurisdiccionales del país, rindiéndole cuentas a un pueblo hondureño que merece que se le respeten sus derechos y que merece que se le respete la democracia que es de todos los hondureños. Antes de partir rumbo a sus cargos en España y la OEA, las ahora embajadoras remitieron sus hallazgos al Ministerio Público, responsabilizando de la crisis electoral al exconsejero Marlon Ochoa, el exjefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández, el exfiscal general Joel Zelaya y la Comisión Permanente del Congreso liderada por Luis Redondo, entre otros. No se puede ocultar el daño que estos actores le hicieron a la democracia, asegura este analista. No obstante, tiene claro que lo que se avecina es el siguiente episodio dramático tras los juicios políticos, que estará marcado por eventuales requerimientos fiscales. Se sabe que si los sacaron era porque tenía que pagar algo que sinceramente también hay que decir que fueron unas malas actuaciones que ellos tuvieron, pero eso no significa que el circo tiene que darse como tal, sino que tiene que ser de una forma adecuada, con transparencia, respetando el debido proceso. El informe contiene desde el conflicto interno en el CNE, las diferencias sobre el TREP, las actuaciones de la Fiscalía, el papel de las Fuerzas Armadas, los bloqueos a los escrutinios especiales, hasta las acusaciones de Marlon Ochoa y la controversia por la declaratoria de resultados. Una serie de señalamientos que, según este exfiscal, llegan tarde. Unos 30 días después de la declaratoria de elecciones, pudimos haberles escuchado y haberles entendido hablar de esa verdad. Pero ya hoy, cuando hemos visto que un Congreso Nacional, un presidente de la República, las ha gratificado para enviándolas a otro lugar, ¿a cuenta de qué? ¿Cuál fue el favor que le hicieron ellas a los políticos que ahora ostentan el poder? Con los hechos ya en manos de la Fiscalía, la controversia entra al ámbito de la investigación. La expectativa ahora gira en torno a si los señalamientos derivarán en acusaciones formales. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
La Secretaría de Relaciones Exteriores juramentó este miércoles a José López Osorio como nueva embajadora y representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, y Ana Paola Hall como embajadora en España. La ceremonia fue presidida por la canciller Mireya Agüero, quien oficializó el nombramiento de las consejeras del Consejo Nacional Electoral para representar al país. Hall asumirá su misión con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y brindar mayor atención a la comunidad hondureña residente en España. Por su parte, López representará al país ante la OEA, donde impulsará la cooperación, el diálogo y la agenda multilateral en favor de Honduras. Mientras Honduras espera la respuesta de Estados Unidos a la solicitud de un periodo de gracia para los beneficiarios del TPS, el país también se prepara para un posible retorno de migrantes. Ya entró en vigencia la ley que facilita su reinserción, aunque expertos insisten en que la prioridad sigue siendo mantener a los hondureños bajo protección legal en territorio estadounidense. ¿Cómo voy a comprar una medicina allá? ¿Cómo voy a comprar una jeringa si tengo 70 años y no me van a dar trabajo? En cambio aquí yo puedo trabajar. El TPS llegó a su fin y las esperanzas de una nueva prórroga se desvanecen. El objetivo ahora es conseguir una transición ordenada para los cerca de 55,000 hondureños amparados bajo este beneficio, evitando que su salida de Estados Unidos ocurra de forma abrupta, anuncia el gobierno. Desde luego que no va a haber una extensión del TPS. Quien lo ha dicho usted, lo han dicho muchos, lo han dicho las personas a quienes he consultado aquí en Estados Unidos que han formado parte de diversos gobiernos. La extensión es prácticamente descartable. Lo más que se puede aspirar es el aspecto humanitario que permita, con una lógica determinada, un retorno dramático inmediato. Sería una tragedia verdaderamente para las familias y para el país en general también. Organizaciones de migrantes respaldan la petición del presidente Asfura a la administración Trump, pero piden insistir en una alternativa que permita a los hondureños continuar viviendo en el país norteamericano. Sí nos preocupa que teníamos muchas expectativas de que iniciando el gobierno íbamos a tener beneficios como migrantes y como pueblo hondureño. Y hasta ahora, de parte de la administración del presidente Trump, no se ha tenido ni una ni otra. Mientras continúan las gestiones diplomáticas, en Honduras está en proceso de aplicación la ley que permitirá el ingreso de los bienes de los migrantes libres de impuestos para que puedan comenzar una vida digna en el país. El Congreso Nacional tomó a bien permitirles importar 2 vehículos y permitir que puedan importar lo que son herramientas, maquinaria, equipo, que antes no se podía hacer. La solicitud del presidente Asfura también incluye establecer una alianza que permita generar empleo y atraer inversión, porque Honduras no tiene condiciones para recibir el masivo retorno de migrantes. Me parece muy bien lo que ha hecho el presidente, solicitarle a Marco Rubio por escrito y me imagino en tanto periodo ver cómo van a hacer esas acciones financieras. Expertos advierten que Honduras no puede esperar hasta que ocurran las deportaciones para empezar a actuar. Mientras Honduras espera una respuesta de los Estados Unidos, el desafío interno es no perder tiempo y comenzar a generar condiciones para quienes podrían verse obligados a retornar al país. Carolina Martínez, Telenoticias. Desde hace 29 años, Operación Sonrisa ha cambiado la vida de miles de hondureños mediante cirugías gratuitas de labio y paladar hendido. Este domingo realizará la carrera Kilómetros por Sonrisas, con el objetivo de recaudar fondos y sumar más apoyo a esta labor solidaria. Durante 29 años, Operación Sonrisa ha devuelto la esperanza a miles de familias hondureñas. En este tiempo, ha brindado más de 141,000 atenciones y realizado más de 8,000 cirugías gratuitas a pacientes con labio y paladar hendido, gracias al apoyo de donantes y al trabajo voluntario de especialistas. Mucha gente le dice labio fisurado, labio partido, como ustedes le quieran decir, labio leporino le dice mucha otra gente. Tiene solución y eso es lo más importante y estamos muy agradecidos por eso con Televicentro, con Emisoras Unidas, con los medios de comunicación, porque si no la gente no sabe que tiene solución y que la solución es totalmente gratuita. Para continuar esta labor, este domingo se realizará la carrera Kilómetros por Sonrisas. Los participantes ya pueden retirar sus kits y los fondos recaudados permitirán que más niños y familias accedan a cirugías y tratamientos gratuitos. Necesitamos pues el apoyo de todos los hondureños, todos los que estén viendo, verlos este domingo en la carrera.
hay de 2.5 kilómetros para los que no quieran correr mucho, pero todos vamos a poder ser parte de esta actividad tan linda. Cada cirugía representa una nueva esperanza y una mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias. Para mí me devolvieron la sonrisa, pues, tanto como a él como para mí, porque el detalle es que cuando yo lo miré así me asusté, pero ver que aquí me vuelven a dar esperanza, decir, no, mira, esto se corrige así, así, yo, wow, qué increíble, pues. No sabía de la fundación hasta que ya, pues, vine aquí. Las inscripciones continúan abiertas. Participar en Kilómetros por Sonrisas tiene un costo de 400 lempiras y cada participación ayudará a que Operación Sonrisa siga cambiando vidas en Honduras. Hasta que uno en carne propia vive esto, que viven los hondureños en su mayoría, sí, cercanos, entiende uno las dificultades con que convivimos en el país. Se produjo una balacera 5 minutos antes de las 9 de la noche, que todos saltamos aquí, todos saltamos asustados. Y enfrente del edificio del Centro de Noticias Televicentro se ha producido una balacera que nos dice las razones y las consecuencias. Sarita Carranza, Sara, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas noches, licenciado Renato. Luz Madrid, así es, aquí en las afueras del Centro de Noticias vemos un fuerte contingente policial. La versión preliminar es que venían dos individuos en una camioneta a quienes la policía venía dándoles persecución desde hace varios minutos. Y en esta zona lograron dispararles, les dispararon en las llantas y se lograron detener en esta zona. Por el momento solo nos han informado que hay 2 detenidos, uno de ellos ha resultado herido y está siendo llevado en una de las ambulancias de la Cruz Roja hondureña. Y lo que nos han dicho es que venían en posesión de armas R-15 y que por ello le dieron persecución, pero al parecer no se sabe si es que habrían cometido algún delito previo a que fueran capturados en este momento. Seguimos esperando que nos den la versión oficial la Policía Nacional, licenciado Renato, pero momentos de tensión se han vivido aquí en esta zona. Intentemos la versión policial, porque fue una balacera. Podemos además observar uno de los detenidos está frente a la... Busquemos la versión de la policía, porque hay una persona herida y hay 2 detenidos. Portaban una R-15. Quien anda una R-15 en su vehículo, hay que sospecharle algo. ¿Qué dice la policía? Pues vamos a ver preliminarmente qué es lo que ocurrió, oficial. No estamos autorizados para dar declaraciones, tiene que esperar al vocero. ¿Quién es el vocero? ¿No ha llegado? Todavía no. Bueno, eso es lo que han dicho el licenciado Renato, que no están autorizados a hablar al respecto y que se está esperando que llegue hasta este punto el portavoz de la Policía Nacional. Bueno, espero que llegue pronto. Son eficientes los policías, yo sé. Necesitamos saber qué fue lo que ocurrió. Pero, ¿sabes? Uno entiende el sentimiento de los hondureños por todos estos sucesos. Pero cuando en carne propia y a pocos metros los experimenta, cambia la situación. Cambia la situación. Aquí, bueno, muchos escucharon la balacera en cuanto a lo que nos ha comentado Sara Carranza, una persecución policial atrás de este vehículo que transporta a estas personas con esas armas de alto calibre. 2 detenidos y un herido que ya está siendo trasladado en una ambulancia. Sin embargo, hay personas en Honduras que en sus colonias, en sus barrios, constantemente viven este tipo de sucesos. Y no tienen tiempo de divulgarlo ni de denunciarlo. Y hoy lo hemos vivido nosotros. Ahí está uno de los detenidos, pero hay un herido. Hay un herido. Esperemos que esté pronto la policía para que nos explique todo lo que ocurrió, la persecución y las sospechas que se tienen de estas personas que fueron detenidas hoy justamente a la altura
del Centro de Noticias Televicentro. Te digo, yo estaba terminando de redactar el guión y escucho la balacera. Uno se imagina lo peor, así es el ser humano. Así es el ser humano. Y luego me dicen, no, fue enfrente de nuestro edificio. Ahí está una R-15. 2 civiles con este tipo de armas. ¿Qué andaban haciendo? Vamos a darle seguimiento a esto después de la pausa comercial. Hace exactamente unos 33 minutos. Sara. Así es, licenciado. Bueno, me encuentro con el comisario Alex Reyes, quien nos va a hablar qué es lo que pasó, comisario, entre este suceso. Así es, buenas noches. El día de hoy se da lo que es un hecho donde mientras realizaban lo que era un patrullaje, miembros de la policía asignados a los M3 observaron lo que era un vehículo sospechoso de una Ford Escape, quienes dispararon contra los unidades policiales y se dio lo que es una persecución donde se vino aquí a detener a estas personas, aquí lo que es en el Coliseo, decomisando lo que es un fusil AR-15. ¿Son cuántas personas? Son 2 personas que se conducían lo que era en un vehículo tipo Ford Escape. ¿Desde dónde venía la persecución? Eso fue de la colonia Las Brisas. ¿Le dispararon a uno de los policías que estaban en esa zona? Así es, se dio lo que fue un enfrentamiento entre lo que son los policías y estos ciudadanos, donde resultó un ciudadano herido en el brazo, lo cual está fuera de peligro, y se detuvo a estas personas y se les decomisó lo que es un fusil AR-15. ¿Tienen los nombres de ellos? Hasta el momento venimos llegando al lugar, pero ya vamos a verificar los nombres de estas personas. Perfecto. ¿Se ha verificado si tienen delitos o otro tipo de delitos? Como lo mencioné, lo primordial es dar la asistencia médica a lo que es esta persona. Los van a llevar de acá, uno hacia, ya se lo han llevado y el otro continúa aquí. ¿Qué esperan para llevar? Así es, lo que pasa es que hay un procedimiento, estamos esperando lo que es un equipo de inspecciones oculares para que hagan una inspección a lo que es el vehículo donde se encuentra el fusil AR-15. Así es, muchísimas gracias, oficial. Licenciado Renato, si no hay más consultas, regreso con usted a estudios principales. Sí, si me lo puede llamar para que le hagas una consulta breve. Un individuo, un civil con un arma de este calibre, ¿qué sospecha la policía? Por la experiencia de la policía, llámalo. Démosle unos segundos para que retorne. ¿Cómo andamos en las calles? Uno no sabe cuánta gente circula en tanto vehículo en esta ciudad con fines y con despropósitos en la vida. Un individuo que ande con una AR-15, que porte una AR-15, ¿qué es lo que asocia el policía de inmediato? Bueno, recordemos que esta es una arma de uso prohibido. Entonces, toda aquella persona que porta un tipo de arma anda, como dicen, infringiendo lo que es la ley. ¿Qué actividades podrían andar haciendo según sus sospechas? Bueno, vamos a primero verificar que no tengan lo que son antecedentes policiales para verificar quiénes son este tipo de personas. ¿Sería tipo drogas o sicariato? Bueno, usted sabe que una persona que anda tipo no puede dedicarse a lo que es el tráfico de drogas o al sicariato. Igual, usted sabe que esto es penado, y más cuando hubo lo que es un enfrentamiento entre los miembros policiales, atentaron contra la vida de las personas. Igual se les va a permitir por lo que es por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso prohibido y atentado contra los funcionarios policiales. Así es. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, licenciado, a esta hora en esta zona frente al Centro de Noticias Televicentro. Bueno, pues una reflexión para la gente de bien cuando andemos en nuestro vehículo. Miren, nunca sabe uno qué gente anda en los vehículos que comparten nuestras vías. Nunca sabe. Y hay veces que uno se molesta, la gente de bien se molesta por algo, sin saber las armas que anda alguna gente en sus vehículos. Y quien porte un fusil de este tipo anda con malas intenciones. Por eso, manejar con prudencia, con inteligencia emocional, no enojarse cuando uno ve una fila de vehículos, no reaccionar de manera violenta porque alguien cometió una infracción vial y estuvo a punto de colisionar con nuestro vehículo.
o provocar que el vehículo de uno colisione por el error de otro. Prudencia, prudencia en el lenguaje, prudencia en las reacciones, porque hay gente que anda con estas armas y quien anda con estas armas está dispuesto a todo. Una lección. Y la importancia de intensificar los operativos. Claro, claro. Estas personas que andan por... Bueno, desde el momento que porta ese tipo de arma de alto calibre, está infringiendo la ley, según el oficial. Ya venía la persecución desde la colonia La Brisa, donde un ciudadano resultó herido de brazo, pero nos informan que está fuera de peligro y ahora pues... Uno de los supuestos, digo yo, supuestos delincuentes, yo me estoy atreviendo con este lenguaje, pero si anda con una R-15, ¿qué anda haciendo? Y no es policía, no es militar, no es arma autorizada para los civiles. Y la balacera fue tan cercana a nosotros que todos saltamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, vamos a tener conclusiones de este episodio en el que viven miles de familias hondureñas en toda la geografía nacional en los próximos minutos. Y uno entiende, estas cosas le hacen verificar a uno las dificultades y las emociones de los hondureños con tanto sospechoso que anda en las calles o conduciendo un vehículo. Atento, vamos a seguir con la agenda noticiosa que tenemos. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, afirmó este miércoles que no se privatizará la ANE. Lo que se busca es fortalecer la empresa, mejorar su gobernanza y garantizar que continúe siendo patrimonio del Estado. Queda garantizado que se preserva la propiedad estatal del ENE. Y eso es bueno que lo repitamos, no existe una venta de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como lo quieren hacer ver. El proyecto fue enriquecido durante el proceso de socialización, pero aún puede ser enriquecido con los aportes de las diferentes bancadas. El debate sobre la ley marco del sector eléctrico cambió de enfoque. Si al principio las críticas giraban en torno a una posible privatización de la ANE, ahora el centro de la discusión es la supuesta exclusión de los generadores de energía renovable. Analistas se preguntan qué hay detrás de este cambio en el debate. Que comience la socialización amplia con cuando todo apuntaba a que el debate sobre la reforma del sector eléctrico entraba en su recta final, el Partido Liberal movió el tablero. Su anuncio de presentar una nueva propuesta de reforma no solo reabre la discusión, sino que plantea una pregunta. ¿Busca corregir vacíos del dictamen o responde a intereses particulares? Por poner un ejemplo de uno de los sectores que no ha sido incluido es el sector de la Asociación de Energía Renovable y tienen que ver con la materia en la que estamos discutiendo. La bancada liberal sostiene que el dictamen no fue consensuado con todos los actores, especialmente con los generadores renovables, y que tampoco garantiza que la ANE siga siendo propiedad del Estado. Uno de los detalles que nosotros estamos pidiendo es que se quite la palabra sociedad mercantil, que lo menciona en el decreto que está ahorita el Partido Nacional, lo cual nos parece que no es correcto, que sea explícito la no privatización. Esa postura es rechazada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que asegura que los generadores renovables sí participaron en la socialización y que sus observaciones fueron tomadas en cuenta. La socialización, quisiera mencionarle de que con todos los sectores generadores y el sector privado se ha hecho de manera equitativa. A finales de abril nosotros reunimos al COEP, a ANDI, a la Asociación de Productores de Energía y a la Asociación Hondureña de Energía Renovable en Casa Presidencial. Les presentamos el proyecto y estuvieron de acuerdo con los principios rectores del proyecto. Desde el Congreso, la Comisión de Energía afirma que sigue abierta a recibir propuestas siempre que busquen fortalecer la ley y no frenar su aprobación. Y estamos abiertos a seguir escuchando propuestas de diferentes sectores, inclusive también de las diferentes bancadas. Ahí dice que el cajón, que la línea de transmisión, que la línea de distribución son inalienables, inalmarcables, que no se pueden traspasar, que no se pueden hipotecar a otras personas o traspasar a privados. Ahí queda claro que son bienes del Estado. Más allá del contenido del dictamen, el debate también gira en torno a los intereses que mueven a cada sector en una ley que marcará el futuro del sistema eléctrico del país. La bancada del Partido Nacional dice estar anuente a incorporar nuevas sugerencias de diversos sectores. Ya lo ha hecho en más de un 90%, aseguran los integrantes de la Comisión de Energía de este Poder del Estado. Mario Landa,
Telenoticias. Para el exgerente de la ANE, Eric Tejada, la oposición al proyecto de reforma que se discute en el Congreso Nacional responde a que el dictamen no aborda los problemas estructurales que a su juicio han afectado durante años a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y que la contrarreforma no ataca los problemas torales del ENE, que tienen que ver con altos costos de generación, reducción de pérdidas y el tema del servicio y la deuda inmensa que viene arrastrando el ENE desde hace 20 años, ¿no? El funcionario también advierte que el debate podría profundizar las diferencias entre los generadores térmicos y los de energía renovable. Señala que uno de los principales puntos de controversia es la continuidad de las exoneraciones e incentivos fiscales que el sector renovable busca mantener en la nueva ley. Equivalencias son las exoneraciones e incentivos. Entonces, hay todavía un vacío en la ley con la aplicación. La Secretaría de Energía no está dando contratos de operación a renovables con exoneraciones y ellos lo están reclamando que se introduzca en el texto de la ley esas equivalencias de exoneraciones y equivalencias de incentivos. Tejada se opone a mantener esos beneficios para la generación eólica y solar, al considerar que son tecnologías ya consolidadas y que después de décadas de desarrollo ya no requieren los incentivos fiscales otorgados en sus etapas iniciales. La Confraternidad Evangélica de Honduras se pronunció sobre las reformas al marco legal del subsector eléctrico y consideró que si bien los cambios son necesarios para mejorar el servicio y garantizar tarifas justas, su discusión no debe realizarse de forma acelerada ni sin la participación de los distintos sectores del país. Asimismo, exhortó al gobierno y al Congreso Nacional a ampliar la socialización de las reformas, despejar las dudas de la ciudadanía y garantizar que la ANE y los activos del subsector eléctrico permanezcan bajo la propiedad y el control del Estado. También pidió evitar que el debate sea dominado por intereses políticos o particulares. Atentos porque después de la pausa comercial debemos ponderar que el presupuesto general de ingresos y egresos de la República se aprobó hace algunos meses, pero ya hay fuertes críticas que a la altura de este séptimo mes del año solo se haya ejecutado el 33% del presupuesto. Por eso, desde el mismo gobierno reiteran que se va a evaluar, que se está evaluando la eficiencia de los funcionarios públicos, como advirtiendo que el que no cumpla, que el que no sea eficiente se irá. Tendremos todos los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes le informamos en nuestra sección del emprendedor que con talento, perseverancia y una profunda fe en Dios, Francisco Jiménez transformó su pasión por la carpintería en un proyecto de vida. Lo que comenzó como un oficio es hoy Carpintería Ebenecer, un emprendimiento consolidado donde cada pieza refleja años de esfuerzo, dedicación y amor por su trabajo. Su trabajo está en buenas manos, responsabilidad y honradez. Con esfuerzo, dedicación y mucho talento, Francisco Jiménez ha convertido su pasión por la carpintería en un emprendimiento. Emprendimos con el negocio de la carpintería, un oficio, pues, que le podría decir algo muy bonito. Decidimos ponerle al taller Carpintería o Ebanistería Giret. Ahí nace la marca y pues gracias a Dios la palabra de Giret es Dios proveerá. Nuestro emprendedor aseguró que lo que más disfruta de este oficio es ver cómo un simple pedazo de madera rústica puede transformarse en una hermosa obra de arte. De un trozo de madera rústico, pues al final sale algo precioso, como un mueble, una puerta, y los clientes quedan satisfechos a través de ello. Desde Catacama Solancho, Francisco pone a disposición del público una amplia variedad de trabajos de carpintería, elaborados a la medida y con acabados de excelencia. Ofrecemos trabajos, lo que es muebles de cocina, puertas, muebles de closet, fabricación de cómodas, camas, todo lo que se trabaja en la madera. Nuestro teléfono celular 9832-2634 y pues nos pueden buscar en Facebook como Francisco Jiménez. Los sueños sí se cumplen y la historia de Francisco Jiménez es un claro ejemplo que con fe, perseverancia y trabajo es posible construir un futuro mejor. Alex Ordóñez,
Telenoticia. Miren, recibo en este momento una información en la que se nos dice que Jorge Calix otorga 24 horas a Marvin Ponce para que se retracte o dé nombres de diputados que exigen soborno. El asesor presidencial Marvin Ponce aseguró que entre 5 y 6 diputados del Partido Liberal estarían exigiendo sobornos para respaldar la reforma energética de la NE, aunque no reveló sus identidades. En respuesta, el jefe de la bancada liberal Jorge Calix le dio un plazo de 24 horas para que presente los nombres de los supuestos involucrados, se retracte públicamente o renuncie a su cargo de asesor presidencial, al considerar que sus declaraciones dañan la imagen del partido y carecen de sustento. Ante la advertencia, Marvin Ponce se ha disculpado, pero mantiene su postura y continúa sin revelar sus nombres. ¿Pero cómo es esto? Se disculpa, pero mantiene la denuncia de que hay 5 o 6 diputados liberales que han sido sobornados y que por eso no respaldan al partido. ¿Tenemos reacciones? Muy bien. Sigamos con nuestra agenda. El incremento real a la tarifa eléctrica fue superior al 21%, según el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, por lo que cerca del 9% del ajuste que correspondía a este trimestre fue diferido y se reflejará en los próximos plegios tarifarios. El diferimiento va a hacer una presión hacia la alza, pero hasta que tengamos todos los factores y cómo se comportaron en este trimestre, lo podremos saber. Lo importante es de que tenemos la apertura para diferirlo en varios trimestres y van a ser parte de los ajustes trimestrales, pero la idea es mantener estabilidad en el proceso tarifario. Sin embargo, la magnitud de los nuevos ajustes a la tarifa dependerá de la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de generación eléctrica en los próximos meses. El aumento en la tarifa eléctrica no llegó solo. En San Pedro Sula, empresarios y ciudadanos aseguran que el mayor cobro se suma a los apagones que siguen afectando sus actividades. Por ello, exigen un sistema eléctrico más eficiente y con menos interrupciones antes de aplicar nuevos ajustes al precio del servicio. Como un golpe a sus bolsillos, califican algunos sanpedranos el incremento del 12.48% a la tarifa de energía eléctrica para el tercer trimestre que inició este miércoles y que se prolongará hasta septiembre. Ni quiera Dios, hay que andar hasta pagando hasta el ventilador para que ver si se cuida porque le subieron a todo. Y si se descuida uno, 3 días que se descuidan, le cortan la luz. Vamos a decir que el 70-80% del pueblo hondureño es gente de escasos recursos económicos y no resiste, pues, sí, no aguanta. Junto a esto lamentan que no baje la factura pese a las frecuentes interrupciones del servicio de energía. Más bien le dañan los aparatos electrodomésticos, eléctricos, aire acondicionado, refrigeradores, televisores, nos dañan y los perjudicados somos nosotros los más necesitados, los pobres, todo porque en las casas comerciales donde compramos los aparatos no nos dan garantía. Y la mano de obra, repuesto, reparar un aparato, todo está elevado, todo está caro. La combinación de aumento de tarifa y apagones, según dirigentes de la pequeña y mediana empresa, les debilita económicamente, ya que esto afecta la capacidad de compra de la población y por eso consideran que en el país se tienen que tomar las medidas en materia energética. Con la esperanza de que los señores diputados pues dejen a un lado la bandera de su partido político y tomen la bandera de Honduras para que tomen las mejores decisiones por bien del pueblo de Honduras con lo que es el tema de las reformas a la energía, de la energía eléctrica, para que tengamos esperanza a mediano a largo plazo de que el país puede tomar un rumbo diferente. El ajuste a la tarifa surge ante el incremento en los precios de los combustibles en el trimestre anterior, que además registró en el sistema niveles altos de demanda con un mayor requerimiento de generación térmica, entre otros factores que representaron $113 millones en costos adicionales para la NE. Repercuten, ¿por qué? Porque la manera como la ENE transfiere sus costos de compra de energía lo hace en base a un periodo trimestral. Entonces, en el análisis que se hizo ahora, se hizo en base a marzo, abril y mayo. Y en esos meses es donde se disparó el precio del combustible.
Ya hemos empezado a ver de que el precio va bajando, entonces ya a partir de la revisión que se va a hacer para el último pliego tarifario de este año, sería junio, julio y agosto, y esperemos que los precios vayan hacia la baja. Aunque el gobierno anunció que se mantendrá el subsidio para algunos consumidores, los expertos advierten que hay otros factores que podrían seguir impactando hasta finales de año en la tarifa, afectando a los usuarios del sistema energético. Ante los cuestionamientos por la baja ejecución del presupuesto en proyectos, medicamentos y servicios para la población, el gobierno anunció que a partir de agosto evaluará el desempeño de sus funcionarios. Analistas consideran que a 5 meses del inicio de la administración ya no hay margen para las excusas, aunque reconocen que la aprobación tardía del presupuesto afectó el ritmo de ejecución. Los recursos del presupuesto todavía no se reflejan en suficientes medicamentos, obras, escuelas ni proyectos para la población. Ese es el resultado de una ejecución presupuestaria de apenas 33% en la primera mitad del año. Ya no hay excusa, ya tienen 5 meses de estar operando el gobierno y es lo que espera la población. Una respuesta a las demandas y necesidades porque los recursos están ya previstos. Las cifras oficiales reflejan un desbalance en el gasto público, mientras los recursos destinados al pago de salarios y deuda superan el 40% de ejecución. La inversión pública apenas ronda el 25%, retrasando la entrega de insumos esenciales para la población, como ser los medicamentos. Para los economistas, el problema no es nuevo, sino una falla repetitiva que se convierte en tragedia para los más pobres, aun cuando la mayoría de obras ya estaban en ejecución en el gobierno anterior. No existe un objetivo claro en distintos sectores sobre la prestación de servicios públicos, y si no tenemos esa visión de largo plazo va a ser muy difícil que se pueda avanzar en el país. Entonces, más allá de que se ejecute o no el presupuesto, la pregunta es ¿hacia dónde nos lleva ese presupuesto? Y la respuesta más obvia es que no nos lleva hacia ningún lado, y eso no deja de ser una tragedia, ¿no? En el gobierno admiten los retrasos y reconocen que ya no hay excusas, por lo que anuncian que a partir del próximo mes evaluarán el desempeño de los funcionarios y el nivel de ejecución. Tienen que hacer un ajuste a los planes operativos anuales los secretarios de Estado y también a los planes de adquisiciones y compras para el ejercicio fiscal 2026. Sin embargo, esa no es ninguna excusa para ningún secretario de Estado, tenemos que mejorar. Sin embargo, la medición se va a hacer ya para los meses de agosto, septiembre, antes de que lleguemos a octubre, cuando ya se puedan realizar las últimas modificaciones, y que de esta manera podamos evaluar a las diferentes secretarías de Estado y a cada uno de sus funcionarios en cuanto a ejecución. Según los analistas, el desafío ya no es explicar los retrasos, sino lograr que el presupuesto aprobado se convierta en resultados tangibles para los hondureños. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. El empira se depreció 36 centavos por dólar en los primeros 6 meses del año, llegando a un tipo de cambio de 26.73 y un precio de venta en el sistema financiero de 26.86 lempiras por dólar, según el reporte del Banco Central de Honduras. Este comportamiento genera preocupación en un contexto de altos precios internacionales de los combustibles y otros productos importados, ya que una moneda más débil encarece las compras externas del país y aumenta la presión sobre el costo de vida, especialmente en alimentos, energía, transporte y materias primas utilizadas por las empresas. Horas después de que el Poder Ejecutivo descartara destinar fondos públicos para las víctimas del terremoto en Venezuela, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad una resolución que autoriza el envío de entre 3 y 5 millones de lempiras en ayuda humanitaria. La iniciativa presentada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibió el respaldo de todas las bancadas y marca un contraste con la posición expresada horas antes por el presidente Nasri Asfura, quien descartó destinar recursos a esa emergencia al señalar que Honduras debe priorizar sus propias necesidades.
Buscar un mecanismo de colaboración. El presidente del Congreso salió a salvar los manteles del Poder Ejecutivo con la aprobación unánime de una resolución de pleno que los autoriza a enviar ayuda humanitaria a Venezuela, horas después que el presidente Asfura reiterara que Honduras no tiene suficientes recursos para asistir a las víctimas del terremoto. Aparte de esto, si se incorpora en la resolución, si damos un día de salario cada uno, aparte de lo que va a poner la administración del Congreso, y que se incorporen, ayer escuché los de Libre, que se incorporen los 15 días de salario de los 3 diputados que le quitamos por resolución de pleno también para poder ayudar. Mientras Asfura parece el indolente de la historia, Zambrano asumió el rol de dirigente sensible al consensuar con las bancadas un techo de 3 a 5 millones de lempiras del presupuesto del Congreso para comida y apoyo logístico de quienes impulsan campañas de recolección de víveres. Aunque sectores de oposición tienen clara cuál es la jugada de Zambrano, impulsar su perfil político de cara a la campaña electoral del 2029. Y es que Zambrano se ganó los aplausos hasta de Libertad y Refundación. No obstante, cuestionan las distintas visiones que proyectan los titulares del Ejecutivo y Legislativo sobre el manejo de la política exterior de Honduras y sostienen que Tomás Zambrano busca allanar el camino a su precandidatura. Zambrano está digamos, en promoción de su candidatura dentro de la presidencia en el Partido Nacional. Y parte de ella es dar estas imágenes como la que ha presentado, que nosotros le damos la bienvenida y aplaudimos. Más allá de cualquier ideología, se le reclama a Asfura su fría actitud ante una catástrofe como la de Venezuela, siendo Honduras uno de los países más vulnerables del mundo. Cuando a nosotros nos han pasado desastres naturales, el Tayota, el huracán Mitch, entre otros, los pueblos han estado ahí para nosotros, inclusive Cuba ha sido un pueblo que a pesar de sus dificultades ha estado ahí presente para tendernos la mano cuando lo hemos necesitado. Yo creo que hay que devolver ese gesto con humildad. Al final, la ayuda humanitaria para Venezuela terminó dejando al descubierto mucho más que un gesto de solidaridad, pues según sectores de oposición, evidenció diferencias entre el Ejecutivo y Legislativo, abriendo un nuevo capítulo en la disputa por el protagonismo político dentro del Partido Nacional. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Más de 1000 órdenes de desalojo están listas para ejecutarse bajo la nueva ley de protección a la agroindustria, anunció el director del Instituto Nacional Agrario. A esta cifra se suman expedientes pendientes desde hace años que también comenzarán a ejecutarse, mientras organizaciones campesinas respaldan la aplicación de la ley como una garantía de seguridad jurídica. Representantes de comunidades afrodescendientes del Valle de Sula la cuestionan. La institucionalidad y el imperio de la ley acecha las invasiones territoriales como una manada de lobos rodea a su presa. Las órdenes de desalojo en el marco de la ley de protección a la agroindustria ya están listas y no conforme con lo que ya se conoce, el sistema retrocede en tiempo para actualizar casos de mayor antigüedad. Estamos en una comisión, muchas instituciones del Estado, yo sí sé que hay órdenes de desalojo efectivas. Ya hay órdenes que solo se van a actualizar porque son de fecha vieja. Movimientos campesinos como el Cococh declaran que la normativa protege al campesino, desde el más pequeño hasta el más grande. Garantiza el desarrollo local y la inversión. Lo manifestamos y lo dejamos claro. Que de este tema quieran sacar provecho político otros actores, aquí cada quien tiene derecho de pronunciarse como quiera, pero la realidad es que ya era tiempo que surgiera una ley que realmente garantizara el respeto a la propiedad privada. Por su lado, Azafrova reconoce que la ley es necesaria para desplazar la mano criminal que está detrás de las invasiones, pero consideran necesario modificar el decreto para evitar que afecte a comunidades y a campesinos. Por eso no hablamos de derogar, porque también hay algún tipo de anarquía en eso de la gente, de la parte delincuencial que se mete en cultivos, que hacen un montón de atrocidades.
pero la revisión es obligatoria para que se aplique adecuadamente. El COEP detalla que existen más de 84,000 manzanas de tierra invadidas en el país. Ante esta situación, el Estado busca liberar estos terrenos en acciones coordinadas entre Derechos Humanos, Ministerio Público y la Policía Nacional. El director de la policía afirmó que se darán notificación de desalojo previo a ejecutar los operativos. Elías Acosta, Telenoticias. Wilber Mayes es el oficial de comunicación de la Policía Nacional, el excomisionado. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en las afueras del Centro de Noticias Televicentro, comisionado? 5 minutos antes de las 9 de la noche. Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, licenciado Renato Álvarez, licenciada Luz Madrid. Gracias por la oportunidad, licenciado Renato. En efecto, licenciado, este día a eso de las 20:30 horas, en el sector de la colonia Las Brisas, de aquí de la capital hondureña, nuestros funcionarios policiales se encontraban en un patrullaje de rutina. Al momento de llegar a ese lugar que les menciono, interceptaron un vehículo con características sospechosas, los cuales estos individuos desde adentro empezaron a hacerle disparos contra la humanidad del personal policial. Estos se defendieron y comenzó una intensa persecución, pidiendo apoyo de las demás RPM de las otras unidades metropolitanas de acá del sector de la capital, y terminando la persecución en el sector de Prados Universitarios, a la altura del Coliseo, cerca de sus instalaciones de TN5, licenciado Renato, dándole captura a 2 individuos pertenecientes a una estructura criminal, Pandilla 18, quienes corresponden a los nombres de Ezequiel Castro Doblado, quien resultó herido en la refriega, Yair Isaac Barahona Cerrato, quien está en poder de los funcionarios policiales, está ahí en el sector capturado, y a quien se le decomisaron un fusil AR-15. Dicho fusil, licenciado Renato, es un fusil prohibido, que no puede portarlo absolutamente nadie. El individuo Castro Doblado fue trasladado de inmediato hacia el sector del Hospital Escuela, quien está recibiendo atención médica y está siendo custodiado y resguardado por funcionarios policiales para posteriormente remitirlo ante las autoridades pertinentes por el delito de atentado, portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, quienes portaban ese vehículo que es prohibido y que nadie puede portarlo, incluso ni nosotros como funcionarios policiales podemos tener un tipo de ese tipo de arma, licenciado Renato. Siempre la Policía Nacional trabajando de la mano, arriesgando su propia vida también y en contra de estos individuos, verdad, que día con día siempre están tratando de enfrentar a la justicia y enfrentar a los policías cuando están ejecutando las labores que siempre y cuando ellos ejecutan, verdad, en beneficio de la población hondureña, licenciado Renato. No, así es. Yo sé los riesgos de ustedes. Yo sé los riesgos que enfrenta cada policía hondureño, pese a los problemas que tienen internos, como cualquier institución de Honduras. Sé los riesgos. Y por eso hay que felicitarlos por esos riesgos que asumen. Y con la demanda de que se vaya rectificando, como debemos rectificar todas las instituciones públicas y privadas del país. Seguimos con nuestra agenda. El hallazgo del cuerpo de la joven Cintia Melissa Hernández Cruz vuelve a evidenciar la violencia que enfrentan las mujeres en Honduras. Mientras su familia exige justicia, defensoras de derechos humanos cuestionan si las acciones del Estado son suficientes para frenar los femicidios que continúan cobrando vidas en el país. La muerte de Cintia Hernández, de 18 años, conmociona a Honduras. Según sus familiares, hace 6 meses, la joven dejó su hogar en la colonia Villanueva de Tegucigalpa para irse a vivir con su pareja a la colonia San Miguel. Sin embargo, desapareció el pasado 22 de junio y este martes su cuerpo fue encontrado semienterrado y en estado de descomposición. Teníamos un retiro en la iglesia y yo le dije a ella, hija, después del retiro vamos a ir a pasearle, ¿dónde vos? Sí, mami, me dijo, está bueno, me la vamos a venir a traer, me dijo. En ese acuerdo habíamos quedado. Ya el lunes, el martes, el muchacho me dijo de que la niña había salido en la tarde, que le había pedido permiso a él y entonces no, ya él le hizo muchas llamadas y ella no regresó.
El cuerpo de la joven fue hallado dentro de una casa en la colonia La Sosa de la capital, luego que los vecinos reportaran un mal olor en el interior de la vivienda, lo que obligó a la policía a custodiar el exterior del inmueble hasta recibir la autorización de un juez competente para poder allanar la propiedad. Varios vecinos denunciaron un fuerte olor fétido que emanaba dentro de la vivienda, situación que generó la alerta entre los habitantes del sector, donde posteriormente se trasladó un equipo especializado de la unidad de procesamiento de la escena del delito en acompañamiento con agentes de la División de Delitos Especiales a realizar esta importante exhumación. Mientras las autoridades aseguran que investigan a fondo el caso para capturar a los responsables, el desconsuelo de la familia de Cintia es inmenso. En medio del llanto manifiestan que esperan que el crimen no quede impune, aunque confiesan que no confían en el sistema de justicia del país. Estamos arruinados. Todas las muertes quedan impunes. Nunca he visto una muerte yo que la haya resuelto, jamás. En tanto, las muertes violentas de mujeres siguen sumándose. Esta defensora de derechos humanos señala que la respuesta del Estado no está a la altura de la gravedad del problema y cuestiona hasta cuándo el gobierno adoptará medidas efectivas para evitar que más hondureñas sigan siendo asesinadas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno por la vida de las mujeres? Estamos exigiendo al Estado por la vida de cada una de las mujeres, por cada una de las familias que hoy llora. El caso de Cintia no puede convertirse en una cifra más. Cada hondureña asesinada representa un llamado urgente a fortalecer la respuesta del Estado, la prevención y la protección, para que historias como esta dejen de repetirse en el país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Los femicidios y las muertes violentas de mujeres continúan marcando la realidad de Honduras. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, las cifras de ese año ya superan las del mismo periodo de 2025, una señal de que este delito sigue lejos de ser controlado. Mientras las estadísticas continúan en aumento, los especialistas reiteran que la protección de las mujeres y la sanción de los responsables continúa siendo los principales retos para el Estado hondureño. Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó en tragedia. Una fuerte explosión en una vivienda donde se fabrican productos artesanales a base de pólvora en la comunidad de La Colmena, Nueva Arcadia, Copán, dejó 2 personas muertas y 3 heridas, generando alarma entre los pobladores. Explosión de vivienda donde fabricaban productos artesanales a base de pólvora en La Colmena, Nueva Arcadia, Copán, deja 2 personas fallecidas y 3 heridos. Mire, nosotros traíamos los 2 niños que agarró fuego una cuetería y se quemaron, son 5 los quemados. Sí. Pero nosotros traíamos los 2 niños que vienen también un poco graves. Madre e hija perdieron la vida. Y parece que allá el ente correspondiente de la actividad fue quien reconoció el cuerpo de la niña. La segunda víctima responde al nombre de Kenny Hernández, de 26 años, que era la mamá de los niños, según la información que nosotros tenemos. En estado delicado se encuentran los 3 pacientes tras el incendio. Una mujer con el 30% de superficie corporal afectada y laceraciones por explosión en muslo por restos metálicos aparentemente presentes en el lugar. De igual manera, un niño con un 40% de afectación de superficie corporal y una niña con aproximadamente un 45% de afectación de superficie corporal. Todos los pacientes se encuentran en condición de salud sumamente delicada. Para TN5, Zaira Ardón. El Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron la operación Jaguar contra la estructura criminal conocida como Los Domínguez, presuntamente vinculada al narcotráfico y al lavado de activos en Choluteca y Valle. Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron 228 bienes valorados en más de 420 millones de lempiras, entre inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y productos financieros. Según las investigaciones, esos bienes habrían sido utilizados para ocultar recursos ilícitos y sostener el poder económico de la organización criminal. La operación Jaguar, ejecutada por el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional, desplegó una ofensiva contra la estructura criminal conocida como Los Domínguez, presuntamente vinculada al narcotráfico y al lavado de activos en los departamentos de Choluteca y Valle. Fueron capturados 6 personas, entre ellos el supuesto cabecilla de la organización identificado como Francisco Andrés Oseguera Domínguez, junto
con varios integrantes del núcleo familiar. Como resultado de la diligencia, las autoridades aseguraron 228 bienes valorados en más de 420 millones de lempiras, entre ellos inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y productos financieros que presuntamente eran utilizados para ocultar recursos ilícitos. Todo esto básicamente era utilizado para poder justificar o hacer la apariencia de ilícito de todas estas cantidades de dinero que se movían a través de estas empresas. Las investigaciones patrimoniales y financieras permitieron documentar el supuesto esquema de lavado de activos en una operación interinstitucional que busca debilitar el poder económico de las organizaciones criminales y afectar sus fuentes de financiamiento. Tenemos como prioridad atacar lo que es el mando de las estructuras y también investigar lo que es el flujo financiero de las diferentes estructuras a efectos de poder debilitarlos. Ha sido un ejemplo de modelo operacional articulado entre todas las instituciones que puede ser replicado a futuras operaciones en las cuales ya tenemos investigaciones en curso. Las autoridades continúan las diligencias derivadas de la Operación Jaguar, mientras avanzan los procesos judiciales sobre los bienes asegurados y otras personas bajo investigación. El gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y aplicación de la ley del FBI, brindó apoyo estratégico al Ministerio Público en la operación contra una estructura de extorsión vinculada a la pandilla 18. Según la embajada, la acción dejó 14 detenidos en 19 allanamientos. La sede diplomática aseguró que esta cooperación fortalece la capacidad de Honduras para combatir el crimen transnacional y destacó que la organización desmantelada movía aproximadamente 6 millones de lempiras mensuales provenientes de actividades ilícitas. El Ministerio Público declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y ratificó la decisión de mantener bajo reserva el expediente relacionado con la investigación que se sigue en su contra. La resolución concluye que la fiscal del caso actuó conforme a la ley del Ministerio Público y al Código Procesal Penal, al negar el acceso a las copias del expediente para preservar la reserva de las diligencias mientras la investigación continúa en curso. Hola, ¿qué tal? Lastimosamente no somos portadores de buenas noticias. Las actualizaciones de los modelos meteorológicos científicos nos apuntan a que tendremos un calentamiento superior a 2.5 grados en la región del Niño. ¿Y esto qué implica? Que podríamos tener un fenómeno El Niño histórico este año, tal como lo hemos venido manteniendo desde que inició el año. Y esta actualización es muy importante porque viene a reforzar todos estos pronósticos que ya teníamos y además es un conjunto de modelos científicos lo que están proyectando. ¿Y esto qué implicaría en nuestra región? Bueno, sequía extrema, y esta sequía extrema lleva un impacto en los alimentos, en la energía y en la salud, para que lo tengamos bien clarito. Vamos a la parte meteorológica, pues tenemos 44 grados Celsius que continuarán registrándose cerca de San Lorenzo para esta jornada de jueves, con el resto de municipios de la zona sur con 40 grados, 32 aquí en el centro, 33 en la zona oriental, 31 y 34 en la parte norte y 33 máximas en la región occidental. Mientras se ha formado una nueva tormenta tropical en el Pacífico, su nombre es Douglas. Afortunadamente no representa peligro para tierra firme en este momento. Mientras una onda tropical está aproximándose al Caribe de Centroamérica y pues aportará alguna humedad para esta jornada de jueves que se verá reflejada en departamentos como Colón, municipios como Sabá, también en el norte de Olancho y parte de Atlántida, estirándose también alguna condición inestable en la frontera con Guatemala, hasta un 92% de probabilidades de lluvias en esos sectores. Nada más, mientras esta pluma que estamos observando de polvo del Sahara que afecta para esta jornada de jueves sobre, gracias a Dios, parte de Olancho, un poco de Islas de la Bahía y también el departamento de Colón. Tendremos en el sur, centro y parte del occidente pues la condición bastante seca, ya con las temperaturas, sensaciones térmicas elevadas, y solamente en estos sectores la posibilidad de esos chubascos dispersos para estas próximas 24 horas. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Hoy leí un periódico en inglés de Senegal que la decisión de Said y del VAR fue correcta al pitar ese penal. Y me siento orgulloso del hondureño Said Martínez. Tercer partido. Ni el único árbitro español que está en este mundial ha pitado 3 partidos. Solo uno, un Hernández.
y Said ya lleva 3. Aquí sí no tengo el recuerdo, si 3 como árbitro central y 4 como árbitro asistente. Pero ahora viene Isaí Berríos con las intimidades de este espectacular mundial de fútbol. Bueno, llegamos al final del noticiero. Feliz noche.